Pero muy buenas tardes, ¿cómo andan todos? Aquí estamos en un día que comienza con los vivos de los vivos. Que estamos vivos, pero estamos vivos, sí, realmente. No nos podemos tocar ni acercar demasiado, pero todos seguimos vivos. Bueno, de la Feria de Merlo en San Luis. En este momento estamos tratando de conectarnos con la página de Facebook. Está siendo grabada la charla desde este mismo instante. Vamos a presentar a Sebastián de Saldua, que es la primera vez que está presentando un libro en este contexto. Debe sentir cosas muy parecidas que el primer día de feria mío. Pero bueno, de todo se aprende, todo sale bien, lo importante es la actitud. Y bueno, y va a ser presentado por Gerardo Van Juncker. ¿Así se pronuncia, Gerardo? Van Juncker, sí. Van Juncker. Bien, bien, bien. Porque para mí siempre fuiste Gerardo, Ger, y bueno. Así que yo los voy a dejar en compañía de ellos dos. Voy a escuchar atentamente y voy a estar atrás de la posibilidad de la transmisión en vivo. Pero los estoy escuchando. Lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, queridos. Bueno, mi nombre es Gerardo Van Juncker y estamos acá reunidos. Quiero agradecer a INE y a todo el equipo de Roma que han hecho posible esta feria virtual. Y la ocasión que nos reúne en esta tarde es la doble presentación de los libros de Sebastián de Saldúa Lebeque, el escritor de negro. Los libros son Lírica de la Oscuridad, que es un libro de poesías, y Al borde del amanecer, que es un libro de cuentos. Sebastián de Saldúa Lebeque nació en Morón y no mucho después se mudó a Villa Mercedes. Es escritor de terror, ciencia ficción y a veces fantasía, como para mantener la práctica del oficio. Durante 2013 y 2016 condujo el programa radial Roquiratura y algo más. Es docente de antropología en la carrera de trabajo social. Sus libros publicados son El paso de la furia, 2013, Un saco de cuentos, 2017, y ahora, en este contexto de pandemia, Lírica de la oscuridad y Al borde del amanecer, editados por Editorial Rocher. Sebas, ¿cómo estás? Todo bien. Entusiasmado con la presentación de este libro, de los dos libros. Y la verdad que una cuestión excepcional, la verdad que es rarísimo presentar libros nuevos en medio de un contexto de cuarentena, de pandemia. Qué sé yo, la última vez que hice una presentación del libro fue hace 3 años más o menos, y fue frente a un público presente. Es como que también esta situación nos ha llevado a reevaluar un montón de cosas que dábamos por sentado que teníamos en la tradición literaria, sobre todo referido a lo que es la presentación o el acercamiento con el lector. Muchas veces, a ver, más que nada porque incluso esta tecnología, este uso del Zoom, el Facebook Live y demás, nos ayuda a acercarnos más, a estar más cerca de quien nos va a leer. Así que muy entusiasmado y un poquito nervioso, debo admitir. Bueno, tranquilo que esto va a ser una ocasión muy especial para vos y para todos los que vamos a estar acá conectados y todos los que podrán ver después la transmisión. A Ya te disfrutarse. presenté. Sí, gracias, Ine. No, por favor. Eh, ya te presenté como el escritor. Ahora me gustaría que nos leas un poema para presentarnos al el autor de la obra. Bien. Conocemos la persona mediante lo que acabo de contar, pero el escritor muestra a partir de su obra. Así que, Seba, Ah, me gustaría que empieces con la lectura de un poema. así es. Este poema es de Lírica de la Oscuridad y es un poema que cierra el libro. Irónicamente, es como la presentación mía, básicamente. Es un poema que condensa incluso la imagen que yo tengo de mí mismo, quién es ese escritor, quién es esa persona que está ahí en la faena literaria. Y el poema se llama El escritor de negro. Mi nombre es Sebastián de Saldúa.
Soy el escritor de negro, con la mirada dura, a veces triste, y un cigarrillo en la boca. Pasaré por tu vida un instante, como un parpadeo admirable, dejando una instantánea, un consejo y un silencio de despedida. Camino siempre solo, porque la verdad, como dijo el gran hechicero, ¿quién estaría tan loco para caminar conmigo? Ese sería el poema. Que Qué locura, básicamente Sebastián. es como el alter ego literario mío, quien se dedica más fuertemente a la escritura, el escritor de negro. Ya que nombraste la escritura, me gustaría empezar esto preguntándote cómo nació la versión poeta, podríamos decirlo de alguna manera, de El escritor de negro. Porque los que conocemos, te conocemos a vos y seguimos tu trayectoria a partir de las historias que has contado, Sí, siempre hubo una faceta más marcada como narrador. sí, ¿Cómo nace el poeta? no tengo idea. Ah. A ver, fue una sorpresa incluso para mí. Fue muy inesperado porque, como vos decís, siempre fui más narrador, siempre fui de contar historias, tengo hasta anécdotas de hasta los 6 7 años de escribir historias. Pero de golpe, un poco mezcla por una necesidad de renovar, un poco por cuestiones personales, un poco, podríamos buscar mil excusas, mil razones para que esto naciera. Pero la verdad es que básicamente quería buscar otro lenguaje para expresar cosas que no salían a partir de la narrativa. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Escribí los primeros poemas y me di cuenta que necesitaba herramientas, y porque esa necesidad de escribir poesía no paraba. Entonces empecé a leer mucha poesía, muchísima, para empaparme bien, y de golpe es como que la puerta de la poesía ¡plup! Se abrió. Y entraron a salir poemas, 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 que todos esos forman parte de lo que es hoy en día lírica de la oscuridad. Fue algo, la verdad que inesperado, porque, como te digo, más me concentro en la narrativa, es más lo mío, pero a veces la poesía se abre paso cuando uno necesita decir algo desde una forma especial, desde una estética determinada. Disculpa, se escuchaban los ruidos de fondo, estas cosas que tiene la tecnología. Em, Presentación en vivo. claro. Eh, a partir de esto que me estás contando, y también a partir también de lo que es la lectura del prólogo del libro, contás que los poemas Ujú. surgieron en un lapso de un par de meses del año pasado, del 2019, y me gustaría preguntarte cómo es tu proceso a la hora de escribir poesía, cómo es que arrancás. Mm. Básicamente es parecido al que pasa con narrativas. Tengo alguna idea, una necesidad de decir algo. Bien, ¿de qué manera lo voy a decir? Bueno, ya descartamos que sea narrativa, es un poema. Y a veces empiezo a escribir en un cuaderno que tengo, un cuaderno artesanal muy bonito que tengo, a veces en una hoja, a veces pasa que estaba en medio de la clase y se me ocurría algo y trataba de retenerlo. A veces cuando iba a un bar acá, uno de mis bares favoritos, acá en Villa Mercedes, iba con algún papel y virome y me sentaba y veía que salía, incluso por el propio contexto, podía salir algo. Creo que incluso hay varios que han sido escritos ahí que están en el libro. Y bueno, ahí tengo como la base, ¿viste? Y después, ¿qué sigue? Después es como que empiezo a ver qué quise decir con esto, qué no quise decir, empiezo a sacar, empiezo a reducir, empiezo a aumentar, y a veces es como que salen dos poemas en uno. Y termina la mitad siendo un poema y la otra mitad sigue siendo otra. Y a veces no al mismo tiempo, porque hay poemas de lírica que salieron los dos al mismo tiempo, pero uno terminó de cobrar forma antes que el otro. El otro capaz que tardó meses en terminar de conjugarse, porque faltaban ciertos elementos propios del escritor o lo que sea, por distintos factores. Y después hago lo mismo que con la narrativa, lo olvido y lo retomo un mes después y empiezo a revisarlo. Y ahí es la fase final. Yo soy muy,
Yo creo que tiene que ver un poco también con el tema de trabajo, de los estudios de trabajo social o de cuando fui a una escuela técnica, porque soy muy meticuloso con el tema del trabajo, de literatura. Sí, tengo una faceta espontánea donde largo todo, pero también tengo esa faceta de trabajo y tiempos para saber si esto va a funcionar, si esto incluso sirve para un libro, sirve como poesía o no, y lo dejo para más adelante. Incluso poemas que surgieron en esta época forman parte de cuentos, porque no me gustó como poema, así independiente. Entonces forma parte de algún cuento que justo estaba escribiendo o que apareció mucho tiempo después. Y bueno, se conjugaron y se unieron. Y sobre la temática, hay un fragmento, unos versos que recuerdo casi de memoria, que dice, abrazo la oscuridad, no por sangre de demonio, sino porque le doy su lugar. ¿Cómo es ese acercamiento a la oscuridad del que hablas en tus poesías? Sí, eso es de un ámbito muy personal que quiere que, a ver, personalmente yo pasé una época metido mucho en una oscuridad que me consumió mucho y me llevó a muchas cosas feas, a pensar muchas cosas feas y todo eso sobre mí mismo incluso. Entonces, ¿qué me quedaba a partir de ahí? De rechazar la oscuridad cuando empecé a sentirme mejor y todo. Y la respuesta rápida es sí, la respuesta rápida es decir, escapo de la oscuridad hacia la luz, pero adquirí mucha sabiduría de vida ahí en la oscuridad. Aprendí mucho sobre mí mismo y sobre los demás, sobre el mundo. Entonces no podía rechazar aquello que me había enseñado, pero tampoco podía pensarlo como un concepto que debo hacerlo solo mío, o sea, solo parte mía y de nadie más, o que sea lo único en mi vida. Entonces pensaba en esta cuestión del equilibrio, del punto medio justo. ¿Dónde queda esa oscuridad? Bueno, queda como una parte de enseñanza, queda como una parte donde uno puede pensarse, porque a veces la luz encandila, a veces la luz no te permite ver ciertas cosas de la propia vida. Entonces, aprendí que luz y oscuridad vamos transitando todo el tiempo y a veces, y yo he elegido cómo quedarme en la penumbra, porque así puedo ver ambos lados. Debe ser un poco también por mi fascinación o entusiasmo por el budismo, que siempre habla de los puntos medios y demás, pero siempre he estado buscando comprender eso, a diferencia de que muchas veces se quiere huir y no estoy tan de acuerdo, porque después cuando inevitablemente en un punto de tu vida la oscuridad te agarra, y si solo huiste de ella, ¿cómo vas a estar preparado para enfrentarla? Uy, Dios, un concepto que te vuelve la cabeza. Bueno, aprovechando Filosofía, que estamos ¿viste? hablando de la oscuridad, me gustaría pedirte que leas el poema Oscuridad del libro. Sí, por supuesto. A ver, acá lo tenemos. Siempre docente, nunca indocente, porque tengo todo a mano, ¿viste? Este poema dice, oscuridad. He pensado definirla. A veces un abrazo de puñal, a veces una dosis de locura, a veces un golpe de realidad. Difícil es precisarla, limitarla a nuestra lengua, tan humana que duele. Todos nos encontramos ahí, en los foscos páramos, donde la verdadera cara pugna por emerger. Cada oscuridad es una voz única, inserta en un escenario colectivo, que comparte la necesidad de caer, de llorar en soledad sobre nuestro pecho. Desde que la abracé, me sumergí en ella, convirtiéndola en aliada. Se apagan luces fatuas, se encienden fuertes candiles reales. La fuerza de mil gritos internos, imbuidos en uniformes negros, emergen como avalancha, a combatir una vez más. Oscuridad, aceitosa, imparable, abismo enemigo, patente, hermosa, reveladora. Hermana sabia de ojos profundos y voz grave. Oscuridad, misterioso cofre para valientes, mil definiciones ambiguas danzando.
¿Tendrás miedo al verla acercarse? Sí, ten mucho miedo, porque en aquellas fauces oscuras encontrarás las esenciales respuestas que la luz oculta, bajo una capa de nefasta brillantina blanca. No, qué locura, qué locura. Impresionante. Perdón, no puedo evitar felicitarte. La verdad que Gracias. es hermoso, eh, porque bueno, es un tema tan delicado, ¿no? Y que muchas veces se busca desde una estética mostrar las cosas muy luminosas, llenas de colores y brillantes y Totalmente. psicodélicas. Y bueno, y la oscuridad también tiene su belleza y tiene su estética, y para eso hay que conocerla, ¿no? Entonces, desde este lugar silencioso en el que me toca estar, realmente escucho un compromiso hermoso y una hermosa posición en la vida. Así que bueno, yo los sigo dejando. Quería agregar eso. Gracias por estar. Gracias, gracias a vos también. Agrego una cosita que justo me hizo acordar con el comentario ahí, es que también no hay que pensarlo, no hay que enamorarse tanto de los brillos, creo yo, y agrego una cosa de que esto quizás es un análisis más sociológico, filosófico, que es en el mundo actual vivimos mucho como una especie de dictadura de la felicidad, donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay que ser felices, como una obligación. No como un proceso o como un resultado, sino como una obligación de felicidad. Vos podés estar hecho pelota. Capaz que tu pareja te dejó, te quedaste sin laburo, el país es un quilombo, estamos en cuarentena, pero hay que ser feliz. Y yo creo que no es así. Tampoco hundirse el otro, pero hay que saber que hay emociones, hay sentimientos, hay ideas que hay que transitarlas. Porque si no, después nos hacen como una especie de emboscada cuando estamos demasiado débiles. Aparte que te ayudan al crecimiento. Totalmente, totalmente, totalmente. Y yo, Y, gracias a eso, irónicamente, he crecido muchísimo como persona en 3 4 años. y justo la palabra crecimiento me da pie para la siguiente pregunta. Eh, Sí. Retomando un poco algo que nombraste hace rato, ¿cómo es el proceso de corrección de la poesía, de tu poesía? Es un proceso, si bien ya dijiste que es un poco meticuloso por las formaciones que has tenido vos, pero el proceso de escritura es de expansión, es de compresión o va surgiendo en función de cada uno de los poemas y de lo que te pide el texto. Es también lo que pide el texto. Yo puedo pretender cualquier cosa, pero los textos, a ver, esto no es solo en la poesía, también es en la narrativa o en lo que quieran, en el cine, las series, en el arte de pintura y demás. La obra te termina pidiendo y hay que respetarla. Yo sé que hay muchos poemas que tenían muchas frases, versos, que para mí eran recopados, ¿viste? Me encantaban, pero no iban, no. Entonces había que sacarlo. No se podía mantener por un capricho de uno, porque si no uno puede deformar lo que está queriendo decir. Entonces tampoco quiere decir que apretamos el botón de borrado y chao. Sino que pueden servir para otros poemas, porque a veces es como el chiste de los Simpsons, los canales se cruzan. Entonces tenés dos poemas que están como unidos como siameses, pero que si vos lo vas trabajando, lo vas editando, tú tenés dos que funcionan mucho mejor por separado. Creo que uno de los poemas es justamente Oscuridad, porque el primer borrador también mencionaba a la lírica, a la parte de la luz, como un juego constante de ida y venida, bueno, toda la cosa que dijimos recién. Pero la corrección exigía que Oscuridad tuviera su propio poema. Es como el episodio de presentación de tal personaje. Bueno, necesitaba eso. Entonces, partes que habían surgido de lírica se sacaron, las saqué y quedaron como parte del poema justamente que se llama lírica, porque necesitaba estar en otro, en otra, ¿cómo se llama? En otro lugar, en otra situación. Y yo mucho, mira,
mucho lo que hago, que aprendí este truco y que ha sido pero espectacular, es leerlo en voz alta. Esa es la fase final. Cuando yo lo leo en voz alta y puedo llegar a un punto donde siento que me estoy entusiasmando a un nivel de como leí recién, por ejemplo, ahí ya está listo y no se toca más. ¿Por qué? Porque también hay que darle un cierre. Stephen King decía que todo necesita un cierre, necesita una conclusión, porque es parte de la condición humana. Todos los seres humanos tenemos un final. Entonces, nosotros también tenemos que darle un final a las correcciones, a las historias, a los poemas. Darle un cierre. Pero, y si querés hacer una continuación, está todo bien. Pero primero tiene que haber un cierre. Y acá me estoy yendo más al lado de tallerista o de docente, porque no podemos seguir eternamente con el mismo poema en distintas facetas o dejar una historia sin final diciendo que es un final abierto. No, necesitamos darle cierre. Incluso nuestras cuestiones personales necesitamos un cierre. Necesitamos decir, hasta acá esto llegó. Porque si no, imagínense que es como caminar de una punta de la ciudad sumándole peso a una mochila constantemente. Entonces, no, hermano, si lográs llegar, vas a llegar hecho pelota. Y no va a tener sentido el trayecto porque no lo disfrutaste y la gente no comprendió ese sufrimiento. Entonces, la fase final sí, que yo uso, que es leerlo en voz alta, también sirve para decir hasta acá. Y listo, esto está para publicarse en algún libro, en algún blog, lo que sea, pero está, ya está listo. Entonces ahí, leyéndolo en voz alta ya es listo, ya va para Lírica de la Oscuridad. Y ahí que mi editor lo vea. Sabes que te escuchaba atentamente y justo, y también me das el pie, porque dijiste la palabra creo en un par de ocasiones. Y Sí, te quiero pedir que leas ese poema como para ir cerrando la parte de la presentación de Lírica de la Oscuridad y darle paso también al borde del amanecer. sí, que ese es otro loco que ha aparecido al borde del amanecer. Tiene sus historias para contar también, ¿viste? Adelante, es que tengo la pregunta preparada. Ah, cierto, cierto, cierto. A ver, ahí estamos. Bien. Uy, acá estamos con Creo. Este es un poema que también es como una declaración de principios. Eh, con el tiempo, cuando ya teníamos más o menos el libro preparado, terminado, me di cuenta que muchas de estas poesías también son declaraciones de cosas en las que yo creo, justamente. Así que este poema es como que condensa todo. Creo. No creo en la esperanza, no abrazo tu optimismo y niego la artificial luz que vendes. No creo que todo vaya a estar mejor por estar, por el desarrollo de falsa lógica, por sentirlo, pensarlo, desearlo o pedirlo. No creo. No me pidas que lo haga. Mi estómago ha vomitado tus mariposas. Mis caries me recuerdan tus pasos de nefasta convicción. El mundo es oscuro. Lo sabemos desde que la palabra manifestó al orbe, desde el primer padre derramando la sangre de sus hijos, desde aquel amigo que destrozó la espalda de su hermano, desde que el instrumento sonó desafinado. No, no creo en la esperanza ni en el optimismo. Creo en el espíritu guerrero que lucha para cambiar algo. Creo en aquel que mueve los pies entre la negrura, abrazando el miedo primigenio de saberse mortal y sin sentido. Creo en aquella que toma la mano de alguien perdido y lo empuja lejos de su abismo unos centímetros. Creo en aquellos que cabalgan en monturas heridas, que no esbozan sonrisas forzadas por discursos, obligaciones o modas, que te llevan a pesar de lo que sos. Abrazo la oscuridad, no por sangre de demonio, sino porque le doy su lugar. Abrazo la tristeza, porque la alegría es arquitectura. Y te doy la mano. Te digo que muchas cosas están mal, que nos encargaremos de que un poquito mejor estén, porque la esperanza es una mentira, un ancla para el desierto, que te deja atado lo que pudo ser y murió sin nacer. Oscuras son mis palabras, y si te acercas te contaré mejor la historia. Hasta entonces,
Recuerda lo dicho en esta imitación de realidad. Saca valentía de tu miedo, sonrisa de tu tristeza, y guárdame un lugar que regreso a pelear otro día. Oh, no, qué bárbaro, qué bárbaro. Eso Bueno, sería creer. esto es el momento donde yo esta sección la llamé transición, porque son preguntas para conectar los dos libros. The Y te quería Transition. preguntar, porque tu último libro, Un saco de cuentos, salió en el año 2017. Sí. Fueron 3 años de silencio editorial. ¿Cómo surgió esta idea de volver a la cancha con 2 libros juntos? ¿Cómo surgió? Hay un proceso antes de eso. Hay un proceso grande antes de eso. Yo estaba muy contento con la publicación de Un saco de cuentos. Me gustaban los cuentos y todo, pero cuando los retomé para revisarlo una tarde de X día, tiempo después, sentí que le faltaba algo. Sentí como que eh, algo no me cerraba de esos cuentos, ¿viste? Y fue como que dije, no voy a publicar ni siquiera en blogs ni en Facebook hasta que me sienta seguro. Y me encerré a escribir, me encerré a escribir y a revisar, a agarrar historias o excusas como el November Greeting que hicimos el año pasado, eh, o el Mundial de Escritura que fue más a principios de este año, eh, otras cosas que se me ocurrieron de ponerme metas, revisiones y demás, porque me parecía de que un saco de cuentos también cerraba una época. Saco de cuentos cerraba una época de un determinado tipo de escritor obsesionado completamente con el terror, que lo único que quería hacer era terror, 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 y que era prácticamente como esos videojuegos de hack and slash, sangre, tripa, muerte, destrucción por todos lados, sí, locura, ya está, eso era todo. Y, y estaba bien para una época y no critico el libro, me gusta, pero ya uno va creciendo y quiere una cierta como diversidad de cosas, ¿viste? Entonces fue como que de a poco se fue generando una idea de empezar a incursionar con más fuerza en otros géneros. Me metí en la ciencia ficción, me metí en la fantasía, coqueteé un poco con el realismo mágico, pero es algo que a mí aún hoy en día me cuesta un poco. Seguí con el terror porque es mi género favorito, pero era como una cosa de que tenía la necesidad imperiosa de que este libro fuera diferente, de que si yo me muero el día de mañana y están los libros míos y eso, y alguien los lee, piensa que, oh, este chabón se superó con Al borde del amanecer. Es algo diferente, tiene una identidad propia, más allá de que sí, son narrativas, géneros parecidos, toda la cosa, pero tenía esa necesidad de crecer, básicamente, porque un saco de cuentos, e incluso un poco me estoy dando cuenta mientras hablo acá con vos, un saco de cuentos cierra el ciclo de preparación mía como escritor. Acá que empezó a escribir historias, no a los 7 8 años, ahí escribí lo primero, pero cuando me asumí como escritor y contar historias fue a los 19 20 años. Y creo que un saco de cuentos cerró esa época. Y ahora estoy como tratando de armar, crecer desde otro lado, con las herramientas y la maduración que conseguí en esos 10, 12 años de estar escribiendo como en silencio, solamente leyendo a veces en feria del libro, en encuentros, entre amigos, molestando a Gerardo a ver qué te parece esto que escribí, mandado a la 1 de la mañana. ¿Viste? Claro, porque el tipo no tiene idea de los horarios y todo, entonces lo manda nomás, él lo manda. Entonces, y al borde del amanecer no solo es el impulso de algo nuevo en tanto como escritor, sino el impulso de algo mucho más gigantesco que se empieza a ver la primera pista en el mismo libro, una promesa de algo que se está acercando. Y no voy a comentar mucho para no tirar demasiado spoiler, ¿viste?
Y si Pero quieren, pueden adquirir el libro que en digital en la tienda de literaturasanluis.mitiendanube.com. Ahí pueden adquirir el libro en digital y en un par de semanas, creo que la semana que viene o la otra, ya vamos a tener el libro en físico, en stock, como para, si quieren comprar los libros de Sebastián. así ¿Sabes, es. Seba, escuchándote hablar, que hay un crecimiento desde ese libro del 2017, Un saco de cuentos, a Al borde del amanecer? ¿En qué sentido? Que ya inclusive desde el título es una referencia a una de tus influencias como es Stephen King, Un Sí. saco de cuentos. eh, y en ese libro se pueden ver las influencias que llevaron a Sebastián de Saldúa Lebeque a escribir determinadas historias. Pero en el orden del amanecer, salvo que la referencia sea obvia, que esté explícita, no se encuentran las influencias. ¿Vos crees que eso es parte de un proceso que se dio inconscientemente o naturalmente en la búsqueda de una voz propia como escritor? Yo creo que se dio conscientemente en el momento que yo me di cuenta de que estaba pretendiendo ser Stephen King. En un momento, yo he leído creo que alrededor de 50 de los libros de King y me di cuenta que en un punto estaba caminando tristemente a hacer una copia barata de Stephen King. Y era muy obvio en un momento. Y un saco de cuentos marca el final de eso cuando dije, no, no, yo puedo generar mi estilo propio. O sea, sí, hago muchas referencias al rock, como hace King, me gusta la cuestión de las ciudades como entidades, así que cruzan toda la historia y demás, pero lo hace Sebastián de Saldúa, no Stephen King. Y me di cuenta que en un momento después de tanto leer, tanto ver series y adaptaciones de King y admiración y demás, eh, iba a terminar siendo otra copia más de King que no logra ninguna identidad propia, que no logra desapegarse del primer proceso, porque cuando comenzamos, a ver, los escritores cuando comenzamos imitamos estilos de quienes admiramos, como así las bandas hacen covers de las bandas que admiran, que las llevaron a hacer, formar un grupo, lo mismo hacemos los escritores, y está todo bien, me parece perfecto, porque por algún lado hay que empezar, pero no, no quería quedarme ahí, no quería quedarme ahí. Yo creo que una cosa que a mí siempre me obsesiona es la cuestión de la identidad, reconocer quién, qué, cómo, por qué son las cosas o las personas. Y una cosa de eso fue el impacto, incluso hasta psicológico, de darme cuenta de que me estaba transformando en un cover mal hecho de Stephen King. Una de las materializaciones de eso fue el cuento En el borde del amanecer, que es un Cortázar en la pared, que ahí se condensa todo esto que digo en una ficción, porque eh, esta nueva etapa tomo lo que aprendí, pero voy por mi lado. No, no quiero ser eso que intentó ser alguien más, pero no lo logró, porque nunca se logra. Porque para leer a Stephen King, leemos a Stephen King. No leemos al que quiere ser como Stephen King. Si en total Stephen King tiene casi como 100 libros, no sé cuántos. Yo ya perdí la cuenta porque saca 2 o 3 libros por año. No nos da la billetera, tío King, no nos da. Pero fue un proceso que el detonante fue consciente. Fue terriblemente consciente porque no, tenía que hacer algo diferente. Es así simple. Tenía que hacer algo de Sebastián de Saldúa. No, no otra cosa. Y Al borde del amanecer surge con eso. Incluso el título es una especie de metáfora donde paso de esa oscuridad de imitación a buscar un lugar donde pueda ser yo. Por eso Al borde del amanecer, porque empiezo en plena noche, cuando uno no está del todo consciente de ciertas cosas, a la iluminación, como si fuese una especie de parto incluso, donde, veo la luz y voy para allá, listo, ahí nací. Entonces pensaba en eso. Esa era Ah, como la tengo intención. muchas ganas de escuchar algo del Al borde del amanecer.
Puede ser. Justamente le iba a pedir que leyera un cuento. Nos tiene ahí al límite de las ganas, al borde del amanecer, al límite del amanecer. Queremos que salga el sol. Aprendí, gracias a Gerardo y un poco la docencia, esto de charlar y dejarlos ahí. Bueno, lee, flaco, lee. Bueno, lee. Ahí está. Sí, justamente Perfecto. le iba a pedir que leyera el cuento Que no se note mucho. Ah, justo el que tenía pensado. Este cuento es muy personal y surge, a ver, siempre toda la narrativa, y aunque los escritores y escritoras no lo quieran admitir, hay un anclaje en la realidad. Sea por una frase, sea por una anécdota, sea lo que sea, pero algo de la realidad permitió que ese cuento naciera. Y este es el que se llama Que no se note mucho, que está más o menos para la mitad del libro. Que no se note mucho. Atsin caminaba junto a su madre. Ya era viernes y podría pasar el fin de semana con el Sega y un amigo que prometió una visita postergada. Antes de llegar a la casa, pasaron por un negocio para comprar un chocolate con sorpresa. Atsin lo tomó y antes de llegar a la casa ya estaba jugueteando con el juguetito en sus manos. ¿Te gusta lo que salió?, le preguntó su madre. Él asintió con la cabeza. Todavía le gustaban esos gustos de niño, a pesar de que ya contaba con 14 años, cumplidos la semana anterior. Fue la primera semana en que se preguntó si era un niño o ya era un hombre. Las dos ideas eran buenas, según su cabeza, pero le aterraba dejar cosas atrás en pos de esas frases. Ese viernes era soleado, sin más nubes que unas sospechas blancas en algunos rincones del cielo. Llegaron a la casa, corriendo el portón apenas atado con un alambre. La perra, Laika, se acercó a ellos moviendo la cola y lanzando pequeños gemidos. Atsin jugó un rato con ella, hasta que su madre le dijo que el almuerzo estaba listo, que pusiera la mesa, que ya llegaba su padre de la escuela. Ese día tocaba un guiso de arroz que Atsin adoraba, pero que trataba de disimularlo. No vaya a ser cosa que se note demasiado. Durante el almuerzo, charlaron de nuevo sobre el cumpleaños de la semana anterior. Ese sábado, la casa estuvo plagada de niños y padres y tutores que corrían, comían, jugaban y cantaban canciones de cumpleaños. Me llamó la atención que no la invitaras a Catalina, dijo su madre, tan directa como siempre. Hace rato que no la ves, ¿no? Sí, hace mucho, contestó Atsin luego de otro bocado. Es que nos cambiamos de escuela el año pasado y por eso no nos vimos más. Tanto su madre como su padre lo miraron en silencio, convencidos de que el muchacho diría algo más, pero su boca no pudo articular lo que su mente estaba recitando. Catalina, qué linda es, pensó. Me gusta su fuerza y como siempre me defendió. Hace mucho que quiero verla, pero ¿cómo hago? Cada vez que pensaba en ella, no podía sacarse en todo el día la imagen de Catalina, una chica flaquita pero no demasiado, de cabello negro y ojos penetrantes y decididos, de la misma altura que Atsin, y siempre se la imaginaba como en ese último cumpleaños que pasaron juntos, con el jean, la remera azul y la campera de cuero. Pero no quería decir mucho más, no vaya a ser cosa que se note demasiado. Terminaron de comer y con su padre lavaron los platos antes de ir a la habitación a pasar la siesta. Atsin sabía que ellos dormirían, por lo que el Sega tendría que ponerlo en volumen bajo para no molestar. La última vez que lo hizo, terminó despertando a su madre. Aún recordaba la reprimenda verbal. Se puso un objetivo, tratar de llegar al final de Sonic. Pero sabía que la imagen de Catalina le rondaría por la cabeza como una bella distracción. Apenas empezando el juego, comenzó a recordar aquella vez que casi la besaba, que casi la besa. Estando los dos jugando en el armario de la habitación. ¡Pum! Sonic muere en el juego. El recuerdo sigue. Más adelante, su cabeza volvió en ese momento en que se miraron a los ojos, ese instante en que solo sentía un inexplicable deseo de juntar sus labios con los de ella. ¿Hacía cuánto que no la veía? Casi un año, pero no estaba seguro. Mientras más pensaba, más lejano se le hacía ese día en que casi se besan en el armario, interrumpidos por el llamado de su madre que anunciaba que la venían a buscar. Pensó que si no se distraía tanto con las cosas que decía su cabeza, capaz que lograba juntar los labios con los de ella.
Dejó el juego de lado y se tiró en la cama. Esas cosas le superaban. Eran de esas cosas que le contó su papá una vez. Pero lo vio muy firme y seguro a su padre, quedándose convencido de que nunca podría emularlo. Era demasiado para él. Se quedó dormido pensando en ese día, soñando con un mundo en donde se juntaban sus labios con los de ella. Al despertarse, sintió la necesidad de verla, de visitarla. Trataría de agarrar valor e ir hasta su casa o pedirle a su viejo que lo llevara. Era demasiada la distancia. Pero quería hacerlo por alguna razón que recién muchos años después comprendería. Su amigo se fue temprano ese sábado, cuando la noche apenas llegaba a trabajar su turno diario. Pasaron las horas entre videojuegos, risas y así mostrándole un libro que le había regalado su papá para el cumpleaños. Se sentó a la mesa de la cocina a seguir leyendo las páginas del libro. Vio a su mamá entrar con la campera rojiza ya puesta. Se iba de compras junto con su padre para hacer un asado que recién se les ocurría. Ah, pa, ¿qué pasó, hijo? Nada, dijo después de un silencio. Después te cuento cuando vuelan. ¿Seguro? Mirá que vamos a tardar, que vamos a lo de Cacho, y sabes que se pone a hablar mucho. Sí, seguro, pa. No era momento para que se notara mucho. Siguió leyendo. Era una historia sobre un hombre que pilotaba un submarino en busca de aventuras. Atsin estaba fascinado con las descripciones y personajes. Le parecían iguales a los que veía la... Luego de un rato, se imaginó a sí mismo como el capitán de ese submarino y a Catalina como su segundo al mando. Él, tan fuerte y decidido, se atrevía a besarla a su compañera de aventuras. Esa palabra aprendida era la primera vez que se atrevía a usarla. Ya era grande y tenía que empezar a hablar de esas cosas. Su padre le habló del asunto y Atsin escuchaba nervioso, aunque no dejaba que se notara demasiado. Pensó que la vida real podía ser así, estar juntos, pasar el rato y cuidarse. ¿No era lo que hacían sus padres? A veces se enojaban, pero siempre se acompañaban. Algo así empezó a sentir a Atsin que quería. Laika lo sacó de la ensoñación con un toque de su hocico. El animal tenía hambre, era la hora de comer. Mientras le servía el menjunje de polenta y carne, miró la hora. Eran ya casi 2 horas desde que sus padres se fueron a comprar las cosas para el asado. ¿Tanto podía hablar el carnicero? Cuando estaba encarando para ver si venían, la puerta se abrió. Su madre entró con los ojos rojos e inundados de lágrimas, apenas sosteniendo las bolsas en manos temblorosas. Se fue a la habitación sin decir una sola palabra. Su padre cerró la puerta con un semblante duro, al igual que la mirada. Atsin nunca los vio de esa manera. Un escozor le apretó el estómago, presagio de algo que su padre estaba tratando de verbalizar. Atsin, hijo, dijo su padre. ¿Qué pasó, pa? ¿Mamá está bien? Sí, mamá está bien, es otra cosa. ¿Qué? ¿Qué pasó? Contame, pa, que me estás asustando. Dejó las bolsas de leña acostadas contra la pared e invitó a Atsin a sentarse a la mesa. Empezó a contarle todo lo que pasó desde que salieron de la casa, pero Atsin no quería apurarlo con su relato. No voy a hacer cosas que se note demasiado. Cacho nos contó que se detuvo un instante. Hubo un accidente acá cerca, el sábado pasado, en uno de los galpones abandonados que tiene la municipalidad. Los nervios de Atsin comenzaron a subir más que antes, sintiendo unos brazos invisibles apretándole todo el cuerpo. Su padre carraspeó. Hubo un accidente y Catalina murió. Atsin lanzó un grito ahogado, con la cabeza inundándose de cosas, imágenes, preguntas, arrepentimientos, ese recuerdo en el armario. No se dio cuenta que estaba llorando. No vio a su padre agarrarlo con fuerza cuando sus ojos se cerraron y se desmayó. Ese sería. Uf, Ese es un momento. Ay, Dios. impresionante. Gerardo, no sé qué opinás. Para que tome un poquito de agua para que me baje el nudo. Dale, dale, vos toma agua y yo digo porque estuve muy callada todo este tiempo. La verdad que no, nos hemos cruzado en muchas ferias, nunca tuve la oportunidad de escucharte, ¿sí? Me parece hermoso el proceso, ¿no? Ahora calculo que Gerardo tendrá un cierre, pero tengo que marcar la transparencia de tu proceso como escritor, porque por supuesto Sí. todos
empezamos primero autorreferenciándonos, después emulando a alguien que amamos y después como a sacar capas y empezar como a decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está mi escritor? ¿No? Mi escritor Tal interior. cual. Pero es un proceso que es inevitable, no se puede empezar por la etapa en la que estás vos, en la que estoy yo, en la que puede estar Gerardo, digamos, sin la primera, que es hablar de lo que me duele, ¿no? Exacto. Y bueno, quería rescatar la transparencia de esto, porque esto es así, lo veo en mí, y bueno, estoy cansada de INE, quiero que hable otro ser, otra cosa, ¿no? Y ahí uno va buscando otros horizontes. ¿Qué opinás de todo esto ahora que recuperaste quizás el habla, Ger? Mira, yo cuando Sebastián, como dice él, me pasa las historias a cualquier horario, en eso tenemos un código de que me tienen que pasar las cosas, que no hay problema a la hora, que yo cuando pueda lo voy a leer. Y este cuento lo he leído 4 veces para el momento de las correcciones, el momento del maquetado del libro, pero es uno de los temas, es uno de los cuentos que me pone la piel de gallina y que me provoca sensaciones que muy pocos autores me han hecho sentir así. Y, y eso habla mucho de la sinceridad que tiene Sebastián para escribir. Bueno, eso es lo que yo Eso notaba como como lector es muy persona. valorable. Sí, Como y persona uno que se cuando trasluce en lector, en escritor. Perdón. exactamente. Sí. Y ¿Qué iba a decir, Gerard? que ya perdí todo el hilo conductor que tenía en mi cabeza, ¡Ay, no! Seba. Gracias por despertarme. Esto terminó siendo un encuentro de amigos. Mal. Pero, a ver, vos sabés que incluso eso es algo que yo personalmente siempre busco, tanto en la poesía como en la literatura, en la narrativa, perdón, que escribo. Porque incluso el libro comienza con una presentación como si yo estuviese hablando con el lector y al final es la trastienda donde más o menos cuento el origen de todas estas historias y demás. Sí, es un afano Stephen King alevoso, pero está lindo eso, porque me parece, yo personalmente a mí, debe ser quizás por mi manía docente o quizás mi propia personalidad. Me gusta estar cerca de quien me lee o escucha, aunque sea de forma sincrónica, aunque sea justo, escribí algo sobre eso o el trasfondo y toma, léelo. Así entendés, es como decís vos, Cine, es el tema de la transparencia. Siempre quise, porque personalmente me fastidia mucho cuando veo tanto caretaje, tanta cosa de incluso personas que sin motivo alguno se suben a pedestales. Entonces yo hago todo lo contrario. Yo soy casi como un salmón. Entonces, si todos se ponen en esa onda, yo hago todo lo contrario. Incluso si me cruzas en la calle y me decís, me gustó tu libro, qué copado, me quedo charlando, o así, normal, porque todos somos personas, todos somos seres Exacto, humanos. exacto. Los, Y los ídolos no existen. Yo tengo una frase que es medio, a veces Jeremy me dice, Seba, y es que al final de cuentas, artistas, políticos, todos por igual, vamos al baño. Así que y no hay termino. vuelta que darle, somos todos humanos. Sí, perdón que quiero agregar esto. Sabés que me siento súper identificada con lo que decís, ¿no? Porque yo pasé hace 2 años un momento difícil. Bueno, mi hija se fue a vivir un tiempo con su padre a Mar del Plata, ¿no? Y yo Ujú. estaba hecha trizas. De hecho, gracias a que me ayudó Martín Ramos, bueno, el, el referente de Identia, junto con su familia, yo ese año no quería hacer nada, ¿no? Y sentí un poco esto, sentí la necesidad de contar de mi tristeza en las redes, porque bueno, uno también se autosostiene a sí mismo desde su literatura y lo importante es la Sí, sinceridad, ¿no? Y me acuerdo de ese escrito donde decía que bueno, que a partir de ahora estaba atravesando un momento de tristeza,
bueno, que se iba a reflejar, ¿no? Y que no querías, digamos, vivirlo desde el caretaje, como decía vos, de que está todo bien, pero medio Marlo sabía que yo Sí. estaba llorando por los rincones. Por eso, bueno, la alegría de que ella, bueno, hizo su experiencia, volvió, y ahora estamos todos transitando esta pandemia con este proyecto familiar que nos está dando como una unión que necesitábamos, un proyecto, un objetivo, ¿no? Así que coincido plenamente con esta forma de verse a uno mismo como artista. Gerardo, ¿qué pensás sobre esto? Y vamos cerrando el espacio. Sí, justamente quería reiterarle el agradecimiento viene a vos y a toda la gente a toda tu gente que te está ayudando para llevar esta feria virtual, una experiencia única en la provincia adelante. Y para cerrar, le quería pedir a Sebas que haga una reflexión final, porque me quedaron muchísimas preguntas en el tintero. Y yo sabía que iba a pasar porque cuando Sebastián empieza a hablar es como que se apodera de los tiempos y uno se puede quedar horas y horas. De hecho, cuando nos juntamos nosotros a charlar, Sí. nos juntamos a almorzar y yo me voy como a las 10, 11 de la noche de la casa porque una cosa lleva a la otra y tiene eso, Sebastián, que te dan ganas de quedarse escuchando hablar Gracias. Bueno, durante mucho tiempo. me comprometo que si se arma algún huequito, sí, porque hay gente que pierde la conexión y no quiere participar precisamente porque sabe que no va a poder cumplir. Si se hace un huequito, le damos otro lugar. ¿Te parece, Gerardo, a Sebastián? ¿Sería? Genial. Perfecto, me Dale, encanta, dale. me Sí, encanta. por Pues siempre supuesto. me encanta participar en estos espacios, más acá en San Luis, que nos cuesta mucho encontrar lugares donde poder expresarnos así, con libertad, con tranquilidad, sin miedo a que después cuando bajen, no, pero bla, 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 no, no, no. Me encantan estos lugares así, la verdad. Aparte hubo una diversidad de géneros impresionante. Ayer nos pidieron permiso para compartir la programación desde Mar del Plata, una radio de Mar del Plata. Así que estamos llegando a lugares bueno, trascienden la Sí. provincia y bueno, sí, si Dios quiere, Perú, España, prontito también. Así que, ¿qué vamos a estar pensando? Si está bien o está mal lo que decimos, si en realidad tenemos que ser felices y vivir en libertad. Eh, Ese es el Exactamente. principal. A ver, si no estamos haciendo daño a nadie, hay que cumplir una de las cosas que decía Roberto Arde en uno de sus escritos, que la sinceridad es el valor máximo, la virtud máxima que una persona puede tener. Porque si vos sos una persona sincera, no tenés ninguna puñalada escondida para darle al otro. No hay Ujú, forma, no hay manera, porque si no, no es sinceridad, es mentira. Y creo ujú, que eh, como personas, como artistas, tenemos que apuntar más a eso, eh, a desvelar los sentimientos nuestros, de lo que nos rodea, de lo que nos mueve. No ujú. pensándolo quizás en objetivos de, como pasaba en algún tiempo, donde nos poníamos al servicio de algunas ideas de cualquier otro, digo cualquier otro, no importa quién, sino la sinceridad de lo que quiero decir. Yo tomo, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos que incluso no vienen de la literatura, que es Banksy. Nadie sabe quién es Banksy, pero tiene un nombre porque es sincero en lo que piensa y en lo que hace. Y eso le ha valido mucho más respeto que cualquier otro intento, cualquier otra forma. El propio Stephen King, aparte de que es un magnífico escritor, el tipo es sincero y dice y hace lo que se le da la gana. Y Ujú. así ha sido siempre y ha logrado producciones maravillosas como Carrie, Misterio de Salem Slot, Misery, una de las mejores novelas, El retrato de Rose Mother, adelantándose a temas que hoy están en boga, pero en forma impresionante. Por eso yo creo que como artistas y como personas, apuntar a eso, a la humanidad, a la humanización del arte. Ujú. Sí, y después se va a ir todo como afinando en un estilo propio y va a ir teniendo una estética, Exacto, sí, de la luz, de la oscuridad, del color que quieras, exacto. pero nada tiene que tener como, a ver, de antemano algo alejado a un proceso personal. Ujú. Eh, Queridos, quisiera subir ya este video. Si lo seguimos extendiendo va a tardar más tiempo.
al menos, pero bueno, hasta el próximo vivo tenemos tiempo. Así que bueno, yo me iría despidiendo, por más que cueste. Así que bueno, un re gustazo, Sebastián. Bueno, Gerardo, yo me quedé con ganas de escuchar tus cuentos también. Pero bueno, calculo que va a haber más ferias de estas. Yo creo que 1 o 2 al año nos animamos a hacer. Hubo mucho afecto de todos los participantes, y mucha ayuda también. Así que va a haber un lugarcito. Bueno, hermosos, me siento plena. Gracias. Yo también. Bueno, Muchísimas gracias por el espacio y vamos a seguir compartiendo, obviamente. dale, Cuando nos dale. necesiten, saben que estamos. Exacto. Y feria vamos a tener hasta el 8 de diciembre, porque así Ah, entraron genial. absolutamente todos los que se anotaron. Se anotaron cerca de 90 personas, hubo alrededor de unas 10 personas que dijeron no tengo buena conexión, no me siento preparado, no me puedo comprometer, y bueno, pero fácil somos 80 y el cronograma familiar hace que no sea, viste, 8 horas por día de transmisión, pero fue necesario extenderla hasta el 8 de diciembre, así que vamos a seguir Buenísimo. teniendo feria Qué muy... hermosa noticia. Sí, 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 y hoy que es viernes estamos cumpliendo 15 días de feria. Pasó volando. Sí, La vamos a es una locura y está genial. Está Está genial. genial, está genial, está genial. Y las mañanas, les cuento, digamos, ya que estamos así en confianza, las mañanas son, bueno, no, desconéctense que yo tengo que bajar este video que tengo que subir mañana, entonces baja el video. Cuando termino, bueno, ahora bajo yo el micrófono y Rodrigo baja y edita el micrófono. Y el ancho de banda y el wifi está todo el tiempo bajando, subiendo cosas, editando, y por eso no nos podemos adelantar más de 2 o 3 días a la producción, porque después empiezan los Sí, vivos es y casi ahora hay que apagar todas las computadoras. tal Así cual, el día, que cosa del día a día. es muy artesanal y está saliendo muy bien. Al menos a nosotros nos gusta y la gente nos dice esto. Se sienten cómodos. Vamos a seguir así entonces. Bueno, queridos, Obvio. ¡mua! Nos Beso. estamos viendo. Chao, nos estamos Gerardo. viendo. Gracias, gracias. Y Gracias. después anota la página, cuando suba, anota bien o pasame el dato, ¿sí? De dónde conseguir los libros de Sebastián. ¿Dale? Perfecto, sí, Listo, listo, dale. queridos. Muchas Perfecto. gracias. Nos Genial. vemos prontito. Chau, chis. Nos vemos. Que Chau, anden chau, bien. chau, chau.